La historia no lo recuerda como un monstruo. Lo recuerda como un rey. Pero dentro de los muros de su palacio, el miedo tenía nombre propio. Imagina a un hombre coronado por derecho divino. Aclamado en plazas públicas. Bendecido por la iglesia. Y, sin embargo, odiado en silencio por su propio pueblo. Fernando VII de España gobernó en una época de caos, traiciones y guerras. Pero lo más oscuro de su reinado no ocurrió en los campos de batalla. Ocurrió en habitaciones cerradas. En decisiones íntimas. En deseos que nadie se atrevía a nombrar. Mientras Europa hablaba de libertad, él soñaba con control absoluto. Mientras otros reyes temían perder el trono, él temía perder algo más profundo. El poder sobre los cuerpos. Sobre las mentes. Sobre el miedo. ¿Fue realmente el rey más perverso de la historia, o solo un hombre roto con una corona demasiado grande? Lo que vas a escuchar no es una leyenda. Son hechos documentados. Testimonios ocultos. Y verdades que durante siglos se mantuvieron en susurros. Porque entender a Fernando VII no es solo entender a un rey. Es mirar de frente al lado más incómodo del poder absoluto. Si te interesan las historias ocultas del pasado, suscríbete y acompáñanos en este viaje por la historia que nunca te contaron. Si este tipo de relatos te atrapan, deja tu like. Cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Y comparte esta historia con otros amantes de la historia oscura. Fernando nació en 1784, en el corazón de la corte española, rodeado de lujo, silencio y vigilancia constante. Desde niño fue educado para reinar, pero no para confiar. Creció observando cómo el poder no se heredaba solo con sangre, sino con intrigas, humillaciones y miedo. Su padre, Carlos IV, era un rey débil. Gobernaba sin firmeza y delegaba decisiones clave en otros. La figura dominante en la familia no era el rey, sino la reina María Luisa y su favorito, Manuel Godoy. En la corte todos lo sabían. Incluso el joven Fernando. Y esa verdad lo marcó para siempre. Fernando aprendió pronto que su padre no mandaba. Que su madre protegía a otro hombre. Que el poder real estaba fuera del trono. Aquella sensación de ser un príncipe sin control sembró en él una obsesión peligrosa. El deseo absoluto de dominar cuando llegara su turno. Desde la adolescencia fue descrito como desconfiado, frío y resentido. No tenía carisma. No era brillante. Pero observaba. Escuchaba. Guardaba rencor. Y sobre todo, aprendía a ocultar lo que sentía. En una corte donde una palabra mal dicha podía costarte la cabeza, Fernando perfeccionó el arte del silencio. Mientras Europa comenzaba a temblar por las ideas de la Revolución Francesa, en España el miedo era otro. El miedo a perder privilegios. El miedo al cambio. Fernando creció alimentándose de ese miedo, convencido de que la libertad era una amenaza directa a su destino. A diferencia de otros príncipes, no soñaba con reformas ni con gloria militar. Soñaba con obediencia. Con castigo. Con control. Su mente empezó a asociar el poder no con el deber, sino con la capacidad de someter. Incluso antes de ser rey, Fernando ya conspiraba. Intrigaba contra su propio padre. Buscaba aliados en secreto. Se presentaba como víctima mientras planeaba su ascenso. La traición no le producía culpa. Le producía alivio. Porque para Fernando, el mundo era un lugar hostil. Y el trono, la única forma de vengarse de todos. Pero lo que nadie imaginaba entonces era que aquel príncipe silencioso no solo cambiaría el destino de España. También revelaría hasta dónde puede llegar un hombre cuando el resentimiento se sienta en un trono. Y su verdadero reinado aún no había comenzado. En 1808, el destino le entregó a Fernando aquello que llevaba años esperando. El trono. Pero no llegó como una victoria gloriosa. Llegó envuelto en traición, humillación y encierro. Napoleón Bonaparte avanzaba por Europa como una sombra imposible de detener. España, débil y dividida, se convirtió en una presa fácil. Fernando, desesperado por consolidar su poder, cometió el error que marcaría su vida: confiar en el emperador francés. Fue llevado a Bayona bajo la promesa de reconocimiento como rey legítimo. Allí, lejos de Madrid y sin apoyo real, Fernando descubrió la verdad. Napoleón no necesitaba un rey español. Necesitaba un prisionero obediente.
En cuestión de días, Fernando fue forzado a abdicar. No solo perdió la corona, perdió su identidad. De rey pasó a ser rehén. Vigilado. Humillado. Aislado del mundo que creía controlar. Durante años permaneció cautivo en Francia. Sin poder. Sin ejército. Sin voz. Pero con tiempo. Mucho tiempo para pensar. Para recordar cada afrenta. Para alimentar un odio silencioso que crecía en la oscuridad. Mientras el pueblo español luchaba y moría en su nombre durante la Guerra de Independencia, Fernando no lideraba batallas. Escribía cartas. Cartas llenas de sumisión hacia Napoleón. Promesas de lealtad. Palabras que, años después, serían consideradas una traición imperdonable. Aquella etapa lo transformó. El encierro reforzó su convicción más peligrosa, que la libertad solo traía caos. Que el pueblo no debía decidir. Que el poder debía concentrarse en una sola mano. La suya. Cuando fue liberado en 1814 y regresó a España, no volvió como un hombre agradecido. Volvió como alguien decidido a vengarse. Vengarse de quienes pensaron por sí mismos. De quienes soñaron con una nación sin él. España celebró su regreso con júbilo. Campanas. Multitudes. Gritos de esperanza. Pero detrás de la sonrisa del rey, algo había cambiado para siempre. Fernando no había olvidado el encierro. No había perdonado la humillación. Y ahora, con el poder recuperado, estaba listo para demostrarlo. Lo que el pueblo no sabía era que el rey había regresado distinto. Más frío. Más cruel. Y mucho más peligroso. Cuando Fernando VII volvió a pisar suelo español, en 1814, el país no era el mismo que había dejado. Durante su ausencia, España había aprendido a vivir sin él. Había luchado, había sufrido, y había pensado. En Cádiz, mientras el rey estaba cautivo, se había escrito una constitución. Un documento histórico que hablaba de derechos, límites al poder y soberanía nacional. Para muchos, era el nacimiento de una nueva España. Para Fernando, era una amenaza directa. Una traición imperdonable. Al llegar a Madrid, el rey no habló de reconciliación. No pidió unidad. Guardó silencio. Observó. Y cuando tuvo todo bajo control, actuó. En uno de los gestos más brutales de su reinado, anuló la Constitución de 1812. La rompió sin debate. Sin consulta. Sin remordimiento. Declaró ilegales las Cortes. Restableció el absolutismo total. El mensaje fue claro, la libertad había terminado. Los que habían defendido ideas liberales fueron perseguidos. Muchos encarcelados. Otros exiliados. Algunos ejecutados. No importaba si habían luchado contra los franceses. No importaba si habían salvado al país. Para Fernando, pensar era un delito. El rey comenzó a gobernar mediante el miedo. Espías. Delatores. Cárceles llenas de hombres cuyo único crimen había sido escribir, hablar o soñar con un futuro distinto. La Inquisición, debilitada, fue revitalizada como herramienta de control ideológico. Fernando disfrutaba observando cómo el silencio volvía a reinar. El ruido de las ideas le resultaba insoportable. Para él, el orden solo existía cuando nadie se atrevía a cuestionarlo. Pero esta represión no era solo política. Era personal. Cada castigo llevaba la marca de un hombre que había sido humillado y ahora necesitaba sentirse superior. El poder no le bastaba. Necesitaba sumisión total. España se convirtió en una prisión invisible. Y el rey, en su carcelero. Sin embargo, mientras aplastaba la libertad en público, Fernando empezaba a revelar algo aún más inquietante en privado. Un lado oscuro que no tenía que ver con leyes ni constituciones, sino con deseos, obsesiones y control íntimo. Porque para Fernando VII, dominar un país no era suficiente. También necesitaba dominar los cuerpos, las voluntades y los secretos. Y eso apenas comenzaba a salir a la luz. En público, Fernando VII era el rey absoluto. En privado, era un hombre dominado por inseguridades profundas y deseos difíciles de controlar. Los testimonios de la época coinciden en algo inquietante. Fernando desconfiaba de todos. Criados, médicos, consejeros, incluso de sus propias esposas.
Vivía obsesionado con la traición, con la burla, con la idea de ser ridiculizado a puertas cerradas. Su vida íntima estuvo marcada por el fracaso. Se casó 4 veces. Sus primeros matrimonios fueron fríos, tensos, casi forzados. No hubo amor. Tampoco respeto. Las relaciones estaban cargadas de control, humillación y una necesidad constante de afirmarse como superior. Cronistas y médicos reales dejaron constancia de su obsesión por la vigilancia. Fernando exigía saberlo todo. Quería controlar horarios, movimientos, conversaciones. El cuerpo de la reina no era un espacio privado. Era una extensión de su autoridad. La falta de herederos durante años alimentó aún más su paranoia. El rey se sentía observado, juzgado. Su masculinidad, algo sagrado para un monarca absoluto, comenzó a ser cuestionada en susurros dentro de la corte. Y Fernando no toleraba los susurros. Ese miedo se transformó en crueldad emocional, en frialdad calculada, en una necesidad enfermiza de someter para ocultar su propia fragilidad. No buscaba placer compartido. Buscaba dominio. Mientras castigaba a liberales y censuraba ideas, en su mundo privado se repetía el mismo patrón. Control. Castigo. Silencio. Pero lo más perturbador no era solo su comportamiento íntimo. Era como ese lado oscuro empezaba a influir directamente en su forma de gobernar. Porque cuando un rey confunde el poder con la humillación, todo un país termina pagando el precio. Y Fernando VII estaba a punto de cruzar una línea aún más peligrosa. Con el paso de los años, Fernando VII dejó de gobernar con leyes. Gobernaba con terror. El miedo se convirtió en su herramienta más eficaz. No necesitaba convencer. Necesitaba paralizar. Las cárceles se llenaron de sospechosos. No solo liberales conocidos, sino profesores, sacerdotes, militares, periodistas. Bastaba una denuncia anónima. Una conversación escuchada a medias. Un libro mal interpretado. El rey aprobaba arrestos sin juicio. Firmaba condenas sin leer expedientes. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron torturados en silencio. No para obtener información, sino para enviar un mensaje. Nadie estaba a salvo. Y ese era exactamente el objetivo. Fernando disfrutaba del control absoluto. Sabía que un pueblo asustado no conspira. No sueña. No se rebela. El silencio colectivo era, para él, la prueba de que gobernaba correctamente. Incluso dentro del ejército, la desconfianza era total. Oficiales eran degradados de un día para otro. Generales que habían luchado contra Napoleón fueron acusados de traición. El mérito dejó de importar. Solo contaba la obediencia ciega. España entró en una etapa de decadencia profunda. La economía se hundía. Las colonias en América comenzaban a rebelarse. Pero Fernando no veía el problema. Para él, el verdadero enemigo no estaba fuera. Estaba dentro. En cualquier mente que pensara diferente. Los embajadores extranjeros describían su corte como un lugar oscuro, lleno de intrigas y temor. Nadie hablaba con libertad. Nadie confiaba en nadie. El rey observaba todo desde la distancia, convencido de que el caos se contenía con mano dura. Pero cuanto más control ejercía, más solo se volvía. Sus decisiones se volvieron erráticas. Cambiaba de opinión constantemente. Castigaba hoy a quien mañana necesitaba. El miedo ya no solo dominaba al pueblo. También lo dominaba a él. Fernando VII había creado un reino paralizado. Un país sin voz. Un trono sostenido por el terror. Y aún así, para el rey, no era suficiente. Porque pronto descubriría que hay algo más peligroso que un enemigo visible. Un enemigo que crece. Incluso dentro de su propia sangre. Fernando VII no solo temía al pueblo. Temía perder su legado. Cada matrimonio fallido, cada heredero que no llegaba, era una herida profunda en su orgullo. Para un monarca absoluto, la continuidad de la dinastía era sagrada. Y Fernando la convirtió en una obsesión enfermiza. Sus esposas no eran compañeras, sino instrumentos para asegurar su linaje. Cada gesto, cada decisión, cada orden estaba marcada por el miedo a la infertilidad. Los médicos eran vigilados. Las mujeres estaban bajo estricta supervisión. Nada quedaba al azar.
Pero su necesidad de control no se limitaba al plano físico. Quería moldear el futuro desde antes del nacimiento. Decidía con quién debía casarse la nobleza, quién podía acercarse a la corte y quién debía ser eliminado si representaba una amenaza para su sangre. Esa obsesión transformó la corte en un lugar asfixiante. Cada conversación, cada mirada, cada susurro podía interpretarse como desafío o traición. Fernando VII no toleraba dudas ni errores, ni siquiera en lo más íntimo. El deseo de perpetuarse se convirtió en su sombra constante. Y en su intento de controlar la vida y la muerte de todos, empezó a revelar la faceta más perturbadora de su reinado. Porque dominar la política no le bastaba. Dominar a su propia familia y su secreto se volvió su verdadero poder. Mientras Fernando VII consolidaba su poder político, su vida privada se volvía cada vez más inquietante. Lo que ocurría tras las puertas cerradas del palacio comenzaba a despertar rumores que los cronistas apenas se atrevían a escribir. Su obsesión por el control se extendía más allá de la política y la familia, también se filtraba en el terreno de los deseos más oscuros. El rey disfrutaba manipulando situaciones, observando cómo sus órdenes afectaban a otros. No buscaba compañía ni afecto, buscaba sometimiento. Algunos testimonios describen su fijación por la vigilancia y el castigo dentro de la intimidad, y cómo su paranoia se mezclaba con impulsos que rozaban la crueldad. Cada gesto de obediencia era un alimento para su ego, cada desafío, por pequeño que fuera, se pagaba caro. Su corte, temerosa y silenciosa, empezaba a ser testigo de situaciones incómodas y secretas. Criados y damas de honor vivían entre órdenes contradictorias y pruebas de lealtad. Lo que debía ser un espacio seguro y discreto se transformó en un escenario donde el miedo y la perversión se mezclaban. Fernando se recreaba en la sumisión, en la certeza de que nadie podía cuestionarlo, ni siquiera en la intimidad más privada. Pero lo más perturbador no era solo su comportamiento personal. Era cómo ese carácter enfermizo influía en la corte y en el gobierno. La forma en que mezclaba placer con castigo, deseo con dominación, dejó huellas en la dinámica de todo un reino. El miedo y la obediencia no se limitaban a la política, penetraban en cada relación, cada contrato, cada ceremonia. El rumor de sus excesos comenzó a filtrarse fuera de los muros del palacio, generando un halo de misterio y repulsión que acompañaría su nombre para siempre. Los embajadores extranjeros comentaban con cautela, los nobles observaban con temor, y el pueblo, aunque ignorante de los detalles, percibía la sombra oscura que se cernía sobre la corona. Fernando VII gobernaba no solo con leyes y decretos. Gobernaba con deseo, con control absoluto sobre la voluntad ajena. Y en esa mezcla de poder y perversión, muchos comenzaron a preguntarse, ¿cuánto más lejos estaba dispuesto a llegar el rey? Porque detrás de su sonrisa pública, se escondía un hombre capaz de cualquier cosa. Incluso de romper las reglas más sagradas. Con los años, la obsesión de Fernando VII por el control se volvió aún más intensa. Ya no bastaba con someter al pueblo o vigilar a la corte, cada gesto, cada pensamiento ajeno, era motivo de sospecha. El rey veía enemigos donde no los había y traidores en quienes lo servían con lealtad. La paranoia se transformó en instrumento de poder. Comenzó a intervenir en matrimonios, nombramientos y alianzas políticas con un ojo vigilante y despiadado. Cada desobediencia, real o imaginaria, era castigada. Cada mirada que osaba cuestionarlo podía provocar la ruina de un noble, el exilio de un consejero o la prisión de un soldado. El reino se convirtió en un tablero de ajedrez donde Fernando movía piezas humanas con precisión fría. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más cercanos a la corona. Su fama de cruel y manipulador creció, y su nombre comenzó a inspirar miedo más que respeto. Pero incluso en medio de esta tiranía, algunos secretos más oscuros permanecían ocultos. Los pasillos del palacio susurraban historias que solo unos pocos conocían. Deseos perversos, control absoluto sobre la intimidad de otros y rituales de vigilancia que rozaban lo enfermizo. El poder de Fernando VII no era solo político. Era psicológico. Gobernaba con miedo, placer y obsesión, mezclados en proporciones inquietantes. Y en ese reino de terror silencioso, surgió la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿dónde terminaba el rey y comenzaba el monstruo? A medida que Fernando VII avanzaba en su reinado,
el daño que causaba se volvió evidente. España estaba paralizada. La economía se debilitaba, las colonias americanas clamaban por independencia y la población vivía bajo un silencio pesado, impuesto por el miedo. Cada protesta, cada intento de cambio, era sofocado con rapidez. Nadie podía desafiar al rey sin enfrentar graves consecuencias. El absolutismo de Fernando no solo destruyó libertades, también fracturó relaciones personales. Familiares y aliados vivían con desconfianza constante. Nadie estaba seguro de su posición, de su futuro o de su vida. Cada decisión del rey estaba marcada por rencor y paranoia, reflejando el hombre que había sido humillado y cautivo en Bayona. Sin embargo, incluso entre el terror y la represión, el rey seguía buscando algo más, la perfección de su control. No bastaba gobernar, necesitaba dominar el pensamiento, la intimidad y la voluntad de todos los que lo rodeaban. Esta obsesión llevó a España a un periodo oscuro que la historia recuerda como una era de miedo absoluto. Y mientras su reino se debilitaba por dentro y por fuera, Fernando parecía completamente ajeno al costo humano de su obsesión. Pero lo más inquietante aún estaba por revelarse: los secretos que guardaba tras los muros del palacio podrían cambiar para siempre la manera en que se recuerda su reinado. Fernando VII murió en 1833, pero su legado oscuro no desapareció con él. Su vida privada y su forma de gobernar dejaron cicatrices profundas en España. Gobernó con miedo, con obsesión y con un deseo enfermizo de control que trascendió generaciones. La corte y la nación nunca olvidaron el clima de terror que había instaurado. Los cronistas, los historiadores y los rumores coinciden: detrás del rey público se escondía un hombre complejo, resentido y peligrosamente manipulador. Su perversión no era solo sexual o emocional, era política, psicológica y absoluta. Controlaba cada aspecto de la vida de quienes le rodeaban, desde el palacio hasta los más humildes rincones del país. Pero la historia también deja una lección inquietante. Fernando VII mostró que el poder absoluto puede corromper no solo la moral, sino la mente misma. Que la humillación, la traición y la paranoia pueden transformar a un hombre corriente en un tirano temido y odiado. Que incluso un rey puede convertirse en un monstruo silencioso, cuya sombra persiste mucho después de su muerte. España sobrevivió. El país cambió. Y su nombre quedó grabado en la historia, no solo como rey, sino como el hombre que convirtió la obsesión y el miedo en una forma de vida. Fernando VII murió, pero la pregunta que su reinado plantea sigue vigente: ¿puede un hombre ser tan poderoso que logre quebrar la libertad y la confianza de todo un pueblo? Y, más aún, ¿qué precio paga la humanidad cuando el miedo se corona rey? El recuerdo de Fernando VII permanece, sombrío y perturbador, como la historia de un monarca que llevó la perversión y la obsesión hasta el límite de la razón y del alma humana.